Hace 2 años, cuando inició la invasión rusa a Ucrania, en un video del canal dijimos que Rusia iba a salir perdedor de este conflicto. Y evidentemente salió perdedor, pero esto tampoco quiere decir que Ucrania haya resultado ganador. Centrándonos en Rusia, salió perdedor porque hasta ahora no ha conseguido mucho de lo que se propuso con esta invasión. En primer lugar, cuando el Kremlin comenzó la guerra con un arsenal enorme y teóricamente muy superior a las capacidades terrestres y aéreas de Ucrania, se pensó que este país sería rápidamente superado y dominado por el ejército ruso, con el objetivo de colocar en el poder a un jefe de estado aprobado por Rusia. Sin embargo, nada de esto pasó porque las fuerzas ucranianas consiguieron lanzar una contraofensiva para evitar el ataque ruso a Kiev, la capital ucraniana. Incluso obligaron el retroceso de las tropas rusas para desplazar el centro de la guerra al este y sur de Ucrania. En segundo lugar, otro de los objetivos de Rusia con esta invasión era detener el avance de la OTAN en Europa. Sin embargo, como consecuencia de esta invasión, la OTAN se fortaleció y se expandió al aceptar un nuevo miembro, a Finlandia, el cual es vecino de Rusia, y Suecia estaba a punto de ingresar también a la organización. O sea que aparte de no detener la expansión de la OTAN, Rusia terminó provocando todo lo contrario. Y por último, Rusia resultó perdedor porque a 2 años de conflicto se calcula que entre 50.000 y 300.000 soldados rusos han muerto por la guerra. Esta cifra varía mucho según la fuente que se consulte. Además, también ha perdido cientos de aviones y miles de tanques, más de 1.000 empresas extranjeras han huido de Rusia y cerca de 1 millón de rusos se han ido del país desde que comenzó la guerra. Sin embargo, a pesar de enfrentarse a fuertes y numerosas sanciones internacionales, Rusia aumentó considerablemente su producción militar y su economía creció más que todos los países del G7, y se pronostica que en 2024 lo hará de nuevo. De manera que las preguntas son cómo logró Rusia recuperar su economía y aumentar masivamente su producción militar en tan poco tiempo, cuáles son sus desafíos en el mediano plazo y cómo terminará este conflicto. Las sanciones impuestas por las naciones occidentales encabezadas por Estados Unidos y sus aliados se dirigieron a sectores clave de la economía rusa, incluida su industria militar. Estados Unidos, junto con otros 37 países, promulgó controles y sanciones a las exportaciones rusas a partir de febrero de 2022. Sin embargo, en 2023, Rusia tuvo un aumento notable en la producción militar. Entregó 2.200 vehículos de combate blindados, 1.400 vehículos lanzacohetes y de artillería y 22.000 drones a sus fuerzas armadas. Según el director industrial de Rostec, la principal corporación estatal rusa en fabricación de armamento, los volúmenes de producción de diversos tipos de armas se han multiplicado por 2 o por 10 en algunos casos. El gasto en defensa en 2024 representará el 29.4% del presupuesto de Rusia. Las fábricas de municiones y vehículos ahora funcionan las 24 horas del día, a menudo con turnos obligatorios de 12 horas 6 días a la semana. Esto con el fin de sostener la maquinaria bélica rusa. Putin afirmó que se habían creado 520.000 nuevos puestos de trabajo en la industria militar. Los maquinistas y soldadores de las fábricas rusas de material de guerra ahora ganan más dinero que muchos profesionales rusos. Pero según el líder de un sindicato, está prohibido rechazar turnos adicionales, o aceptas o te despiden. Incluso Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad, advirtió en una fábrica de tanques sobre la posibilidad de denuncias penales si no se cumplían las metas de contratos estatales firmados. Así que de esta forma Rusia ha logrado aumentar su producción armamentista, incrementando su presupuesto, reasignando personal y redirigiendo todos los factores productivos a su industria militar. Pero que Rusia haya triplicado su presupuesto en defensa de 2021 a 2023 solo fue posible porque siguió generando abundantes ingresos provenientes del gas y del petróleo. De hecho, a pesar de las sanciones, los ingresos energéticos de Rusia alcanzaron un récord en 2022. Esto porque a pesar de las sanciones occidentales a la industria petrolera rusa, ha redirigido sus exportaciones a otros países que no participan en las sanciones, tales como China, India y Turquía. Estos países han estado comprando crudo ruso con grandes descuentos, lo cual le garantiza a Rusia los ingresos necesarios para comprar a su vez tecnologías y bienes que no se producen en el país. Rusia ha demostrado un notable grado de adaptabilidad a las sanciones, pues ha encontrado proveedores alternativos como China, que desde 2022 ha vendido a Rusia semiconductores y drones con fines militares. Rusia también ha recurrido a naciones como Irán y Corea del Norte para importar armamento y municiones.
Por un lado, desde enero de 2024, Irán ha enviado 400 misiles balísticos a Rusia. Por su parte, se dice que Corea del Norte ha enviado a Rusia misiles antitanque, misiles antiaéreos, rifles, lanzacohetes, morteros y proyectiles. Por lo tanto, las sanciones han limitado el acceso de Rusia a componentes militares avanzados, pero aún así ha encontrado países aliados que han servido tanto como clientes de las exportaciones rusas como proveedores de suministros a Rusia. Adicionalmente, con el acceso restringido a los mercados internacionales, la población rusa de 146 millones de habitantes significa un gran mercado interno para las industrias nacionales. Por otro lado, el Banco Central subió agresivamente las tasas de interés para controlar la inflación y frenar el éxodo de capitales hacia el extranjero. Todos estos esfuerzos se pueden resumir en una frase que dijo el ministro de Finanzas ruso: la estructura del presupuesto muestra que el énfasis principal está en asegurar nuestra victoria. Todo lo necesario para el frente, todo lo necesario para la victoria. Este enfoque puede generar una serie de problemas a futuro. En primer lugar, el crecimiento económico se está sustentando en la industria militar, pero las autoridades rusas no parecen tener claro alguna transición hacia una época de paz cuando termine la guerra y no existan grandes pedidos de defensa estatales. Por lo que, aparte de depender en gran medida del petróleo y del gas, la economía rusa se está volviendo adicta al gasto militar. En segundo lugar, a pesar de los logros en el aumento de la producción militar, Rusia se enfrenta a importantes limitaciones en cuanto a la longevidad y fiabilidad de su armamento. Por ejemplo, de los tanques y otros vehículos blindados de combate, aproximadamente el 80% no son nuevos, sino que son reacondicionados y modernizados. De modo que Rusia ha podido sostener altos niveles de producción porque está reacondicionando vehículos de combate viejos. En tercer lugar, otro problema que enfrenta Rusia es la escasez de trabajadores, lo cual se agravó con la invasión a Ucrania, de forma que otras industrias diferentes al sector militar pueden tener mayores inconvenientes para contratar trabajadores. Por otro lado, el Kremlin aplazó otra ronda de movilizaciones para reclutar más soldados, esto por temor a una reacción violenta de la opinión pública. Aunque el enfoque autoritario del gobierno puede blindar a Putin, nunca puede dar por sentada su propia estabilidad, tal como lo demostró el motín de Yevgeny Prigozhin y la marcha hacia Moscú en junio de 2023 de su grupo mercenario Wagner. A pesar de estos desafíos, parece que Rusia se está preparando para una guerra de desgaste de otros 2 o 3 años. Por eso la otra pregunta es cómo terminará este conflicto. A medida que la guerra entre Rusia y Ucrania entra en su tercer año, los rusos están logrando avances territoriales a costa de enormes bajas y pérdidas materiales. Los ucranianos, al no haber logrado los objetivos de su contraofensiva en 2023, están a la defensiva y también sufren bajas significativas. Esta guerra de desgaste le está pasando factura a Ucrania, donde el presidente Volodymyr Zelensky acaba de destituir a su máximo comandante militar, decisión que decepcionó a muchos en el país y preocupó a sus aliados occidentales. Rusia está comprando drones a Irán y cantidades cada vez mayores de munición y misiles a Corea del Norte, mientras que Ucrania depende del suministro de armas y de la ayuda financiera de Europa y Estados Unidos. La reciente aprobación por parte de la Unión Europea de una ayuda financiera de 54.000 millones de dólares permitirá al Estado ucraniano seguir funcionando, pero Estados Unidos sigue siendo clave. Es de lejos el proveedor más importante de armamento avanzado para Ucrania. Sin embargo, las divisiones internas en la política estadounidense pueden disminuir drásticamente el apoyo a Ucrania, por lo que el conflicto puede dar un giro cuando se elija el próximo presidente de Estados Unidos en noviembre de 2024. Si Donald Trump es elegido, él mismo ha afirmado en varias ocasiones que negociará rápidamente un acuerdo para poner fin a la guerra, pero por otro lado afirmó que permitiría la agresión rusa a países de la OTAN si los miembros de la alianza no aumentan su gasto en defensa. Esta amenaza puede generar miedo, pero mayor compromiso de Europa para abordar seriamente la seguridad del continente. Por lo tanto, podría motivarse decididamente a apoyar a Ucrania. Y de igual forma, con un mayor compromiso europeo, sería más fácil que Donald Trump continuara apoyando a la OTAN. De manera que Ucrania puede ganar la guerra, pero todo depende del apoyo militar y económico occidental. Y este apoyo a su vez depende de quién sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.